Vamos a ver un texto sobre enseñanza de la geometría. El estudio de las matemáticas y en especial de la geometría brinda al individuo una mayor oportunidad de influir en su futuro y en el de la sociedad. Una sociedad más sabia, geométricamente hablando, tiene mayores posibilidades de desarrollo. Las habilidades que se incentivan con el estudio de esta disciplina, razonamiento, justificación, entre otras más, son de aplicación no solamente correspondiente a las matemáticas, sino en la vida en general. Las dificultades que se presentan en la enseñanza de la geometría tienen un componente aportado por la experiencia personal del docente que traslada algo de la forma como él aprendió a sus clases. Las instituciones encargadas de formar a los profesores de matemáticas deben incluir en sus planes de estudio cursos específicos de didáctica de la geometría en los que el futuro docente tenga la posibilidad de aprender a implementar distintas estrategias metodológicas útiles para su práctica docente. El modelo de razonamiento geométrico de Van Giele es un modelo de enseñanza y aprendizaje que brinda la posibilidad de identificar formas de razonamiento geométrico y pautas a seguir para fomentar la consecución de niveles más altos de razonamiento. Al usar este modelo, el docente debe hacer una evaluación inicial que identificará el nivel en el que se encuentra cada uno de los estudiantes. Esto le permitirá describir el avance del razonamiento geométrico de cada uno de ellos luego de aplicar las actividades programadas. Dado que la evaluación en el modelo de Van Giele no es del tipo tradicional, de que da importancia a lo que los alumnos contestan y el porqué de sus respuestas para obtener resultados confiables tras su aplicación. Es importante usar los instrumentos de evaluación con sumo cuidado. El modelo de Van Giele da importancia al desarrollo del lenguaje, pues este es crucial en el paso de un nivel al otro. Por esto, los docentes deben establecer actividades en las que el estudiante tenga la oportunidad de comunicar sus ideas matemáticas en un ambiente que le permita aprender de sus errores y mejorar en el uso del lenguaje matemático. Hernández y Villalba, de 2001, agregan que la geometría puede concebirse como la ciencia del espacio, vista esta como una herramienta para describir y medir figuras, como base para construir y estudiar modelos del mundo físico y otros fenómenos del mundo real. Un método para las representaciones visuales de conceptos y procesos de otras áreas en matemáticas y en otras ciencias, por ejemplo, gráfica, teoría de gráficas, histogramas, entre otros. Un punto de encuentro entre una matemática teórica y una matemática como fuente de modelos. Una manera de pensar y entender. Un ejemplo o modelo para la enseñanza del razonamiento deductivo. Una herramienta en las aplicaciones tanto tradicionales como innovadoras, como por ejemplo gráficas por computadora, procesamiento y manipulación de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica e investigación operativa. Veamos una definición de geometría métrica. Se asume en ciertos textos como aquella que deriva de la geometría euclidiana y está basada en los teoremas de Tales y Pitágoras, entre otras nociones como ser arco capaz, lugar geométrico de los puntos que unidos con los extremos de un segmento forman siempre un mismo ángulo, concepto de potencia, un punto se refiere a un resultado que relaciona las longitudes de segmentos de rectas que pasan por dicho punto y cortan a una circunferencia fija. Problema fundamental de tangencias, circunferencias que pasando por dos puntos son tangentes a una recta o a una circunferencia. Secuencia de aprendizaje de la geometría métrica. ¿Sí? Arrancamos con Tales versus Pitágoras. ¿Sí? La semejanza de triángulos
¿sí? Y las propiedades de relación entre lados del mismo. Pasamos a la circunferencia, ¿sí? A estudiar el módulo del radio y el centro, ¿sí? Tenemos el estudio de los ángulos, del cual se deriva el arco capaz. Luego pasamos al rectángulo, ¿sí? En donde de alguna manera estudiamos el concepto de potencia, ¿sí? Para finalizar en el problema fundamental de tangencia. Esta secuencia puede completarse posteriormente con el estudio clásico de los problemas de tangencia y el estudio de las cónicas. Nociones de la geometría métrica plana. Primero, axioma de existencia. Segundo, axioma de determinación de la recta. Notaciones de recta, punto y plano. Definición de figura. Definición de lugar geométrico. Definición de alineación. Teorema de unicidad de la intersección de dos rectas. Definición de rectas secantes. Axioma de orden en la recta. Orden de la recta, definición y simbología, precede y sigue. Recomiendo utilicen estos ítems como palabras clave para buscar la definición y completar en un apunte lo que implica cada uno de ellos. Seguimos con los ítems: definición de semirrecta, definición de segmento, definición de segmento nulo, definición de figura convexa, teorema de intersección de figuras convexas, axioma de división del plano, tema 4, definición de semiplano, teorema que lleva a que un semiplano es convexo, corolario, el semiplano es una figura convexa, definición de separa, teorema de Paz, definición de ángulo convexo, definición de ángulo cóncavo, punto interior y rayo interior, y ángulo reglado. En esta serie de nociones es importante manejar la notación matemática para establecer un lenguaje que sintetice las ideas y permita de cierta forma manejarlas consideradas en dichas nociones, con un enfoque práctico. Esta cuestión vuelve a manifestarse además en la posibilidad de llevar los conceptos formales al campo de las aplicaciones que permite resolver la geometría. La geometría métrica resuelve alguna de estas cuestiones en un amplio contexto si se permite. Aún así, es difícil conseguir lo absoluto en cada teoría por sí sola. Por ello, para explicar ciertos fenómenos se debe recurrir a otros enfoques. A continuación presentamos un teorema que demuestra este punto en cuestión. En geometría, el axioma de Paz es un resultado de la geometría plana usada por Euclides, aunque no puede derivarse de sus postulados. Su papel axiomático fue descubierto por Moritz Paz. El axioma denuncia que en el plano, una línea que se intersecta con una arista de un triángulo y evita los tres vértices debe intersecarse con una de las otras dos aristas. Paz publicó este axioma en 1882 y mostró que los axiomas de Euclides eran incompletos. En otros tratamientos de la geometría elemental, el axioma de Paz es un teorema que se demuestra como consecuencia del postulado de separación del plano. Seguimos las instrucciones sobre cómo organizar el punto y vemos que al final B está entre A y D. En otras palabras, usamos una línea en papel para determinar las propiedades de la línea ideal, la línea matemática. ¿Qué podría ser más simple? Pero hay dos puntos que vale la pena mencionar al principio, aunque en el fondo, donde generalmente acechan. En primer lugar, sabemos que la línea ideal es diferente de la línea en papel. Algunas de las propiedades de la línea en papel son accidentales, no compartidas por la línea matemática. ¿Cómo sabemos cuáles
La respuesta tiene que ver con nuestro hecho de compartir una noción intuitiva definida sobre la cual tenemos un conocimiento confiable. Sin embargo, nuestro conocimiento de esta noción intuitiva no es de ninguna manera completo, ni en el sentido del conocimiento explícito, ni siquiera en el sentido de proporcionar una base para obtener información completa, posiblemente por argumentos muy largos y muy difíciles. Para entender la incidencia que tiene la pedagogía sobre distintas ramas de la ciencia, incluida la geometría como parte inherente de la matemática, es conveniente entender cuáles son las herramientas utilizadas en la actualidad para definir el marco conceptual de transferencia de contenidos del conocimiento. En este contexto, el diseño curricular es un documento que debe comprenderse en su origen y concepción, como así también en su manera de ser comprendido y llevado a la práctica. Reflexiones pedagógicas sobre la enseñanza geométrica. Conceptos y consideraciones generales. Etapa de organización y estructuración curricular. Es la tercera dentro de la metodología de diseño curricular. En esta etapa se elabora tanto un plan curricular determinado como los programas de estudio que constituyen dicho plan. Plan curricular corresponde al total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser cursadas durante una carrera e involucra la especificación del conjunto de contenidos seleccionados para lograr ciertos objetivos. Programas de estudio representan los elementos constituidos del plan curricular y describen un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje estructuradas de tal forma que conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de un curso. Perfil profesional es la base para elaborar el currículum. Objetivos terminales que conforman el perfil profesional. Se analiza detenidamente cada uno de los rubros y subrubros de donde se denominan los conocimientos y habilidades básicas y de apoyo que están explícitos e implícitos. Especificación de conocimientos y habilidades. Se basa en los conocimientos y experiencias que el equipo de diseñador tiene sobre las disciplinas y problemas involucrados. Elementos curriculares. Para hacer inversión se agrupan dichos elementos en áreas generales, tanto teóricas como prácticas. Las áreas se determinan de acuerdo con el grado de similitud de los elementos que tienen entre sí. Tópicos para el plan curricular. Se derivan contenidos más específicos que son los que se enseñarán a estudiantes. Este paso equivale a convertir los conocimientos y habilidades enlistados en cada tópico en contenidos teóricos y prácticos. Elementos teóricos y prácticos. Estos deberán incluirse en el currículum a pesar de que falta organizar, establecer una secuencia y estructurar dichos contenidos para transformar un plan curricular sistemático, congruente e integrado. El plan lineal comprende un conjunto de asignaturas que se cursan durante una serie de ciclos escolares. El plan modular, conjunto de módulos que se cursan durante una serie de ciclos escolares. El plan mixto es un formato dado por la combinación de un tronco común que cursan todos los alumnos al principio de una carrera y un conjunto de especializaciones en las cuales el alumno escoge uno. Bueno, como actividad se propone elaborar un audiovisual sencillo de 5 minutos que permita entender cómo está formado el diseño curricular de educación secundaria y de qué manera se encuentra incluida la geometría en este currículum. Al final, elabore una opinión al respecto y de sentirlo necesario proponga si lo ve apropiado en calidad de mejoras que deban hacer.